Bienvenidos a su canal favorito donde la pasión, el drama y el romance se dan cita. Yo soy y hoy, prepárense para un viaje emocional de aquellos que te dejan sin aliento. Porque hoy vamos a hablar de un clásico que, seamos honestos, a todos nos encanta, del amor prohibido, ese flechazo intenso entre el jefe y la empleada en las novelas turcas. Sí, sé que suena atópico, a algo que ya hemos visto mil veces, pero las novelas turcas tienen ese algo especial, esa magia que hace que hasta la historia más predecible se sienta fresca, emocionante y, sobre todo, adictiva. Así que si eres de los que suspiran con cada mirada robada, con cada encuentro fortuito en el ascensor, y con cada línea de diálogo cargada de tensión, este es tu vídeo. Antes de empezar, un pequeño favor: si aún no te has suscrito a este canal, no esperes más. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí te traemos lo mejor de las novelas turcas, desde recomendaciones hasta análisis profundos, pasando por chismes y curiosidades. Así que suscríbete ya y forma parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos palomitas y preparémonos para un maratón de emociones. Porque hoy vamos a explorar esos romances de oficina que nos roban el aliento, esos amores que florecen en medio de juntas interminables, de cafés a deshoras y de secretos compartidos. En el universo de las novelas turcas, la figura del jefe es casi siempre un arquetipo, un hombre poderoso, rico, exitoso, pero también atormentado, solitario y, en muchos casos, profundamente infeliz. Y es precisamente esa vulnerabilidad, ese lado oscuro que esconde tras una fachada de perfección, lo que lo hace tan atractivo. Por otro lado, la empleada suele ser una mujer fuerte, independiente, trabajadora, con una moral a prueba de bombas y un corazón puro. Es la antítesis del jefe, su complemento perfecto. Ella aporta la luz a su oscuridad, la alegría a su tristeza y la esperanza a su desesperación. Y es precisamente ese choque de mundos, esa diferencia de clases y ese abismo social lo que hace que la relación sea tan explosiva. Imagínense la tensión. Saben que no deberían, que está mal, que las consecuencias podrían ser catastróficas, pero la atracción es irresistible. Analicemos un poco los ingredientes clave de estos romances. Primero, la química, obviamente. Tiene que haber una conexión innegable, una chispa que salte a la vista desde el primer momento. Esas miradas que lo dicen todo, esos roces accidentales que erizan la piel, esos silencios incómodos que gritan a los cuatro vientos que algo está pasando. Luego, tenemos el elemento prohibido. El hecho de que la relación esté mal vista, de que vaya en contra de las normas sociales y profesionales, le añade un plus de adrenalina. Es como si estuvieran jugando con fuego sabiendo que pueden quemarse, pero sin poder resistir la tentación. Otro elemento importante es la evolución de la relación. No es un flechazo instantáneo y ya está. Vemos cómo la relación se va construyendo poco a poco a través de la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. El jefe empieza a ver a la empleada no solo como una subordinada, sino como una persona valiosa, inteligente y con un gran corazón. Y la empleada, a su vez, empieza a ver al jefe no solo como un hombre poderoso, sino como un ser humano vulnerable, que necesita amor y comprensión. Ahora, hablemos de las complicaciones. Porque claro, no todo puede ser miel sobre hojuelas. En este tipo de romances, siempre hay obstáculos que superar. Pueden ser exnovias despechadas, rivales ambiciosos, secretos del pasado, diferencias irreconciliables o simplemente el miedo a perderlo todo. Y es precisamente en esos momentos de crisis donde la relación se pone a prueba. ¿Serán capaces de superar los obstáculos y luchar por su amor? ¿O el peso de las circunstancias será demasiado grande y terminarán separándose? Esa es la gran pregunta que nos mantiene enganchados a la pantalla. A menudo estas historias nos muestran la transformación de ambos personajes. El jefe, que al principio era un hombre frío y distante, se vuelve más cercano, más humano, más empático. Aprende a amar, a confiar y a abrir su corazón. Y la empleada, que al principio era una mujer insegura y sumisa, se vuelve más fuerte, más independiente, más segura de sí misma. Aprende a defender sus ideas, a luchar por sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merece. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor cuento de hadas. A todos nos gusta creer en los finales felices, en que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y las novelas turcas nos dan precisamente eso, una dosis de esperanza, una ilusión de que el príncipe azul existe y que podemos encontrarlo incluso en la oficina.
Pero ojo, no todas las novelas turcas con esta temática son iguales. Algunas son más ligeras y divertidas, con toques de comedia y romance. Otras son más dramáticas y profundas, con conflictos complejos y personajes atormentados. Y otras simplemente son un derroche de pasión y sensualidad, con escenas subidas de tono que te dejan sin aliento. El encanto de estas novelas reside en su capacidad de reflejar nuestros propios deseos y fantasías. Todos en algún momento hemos fantaseado con tener una aventura romántica en el trabajo, con encontrar el amor en el lugar menos esperado. Y estas novelas nos dan la oportunidad de vivir esas fantasías a través de los ojos de sus protagonistas. Y aunque sabemos que la realidad es diferente, que la vida no es una novela y que los romances de oficina suelen terminar mal, no podemos evitar sucumbir a la magia de estas historias. Porque al final todos necesitamos un poco de romanticismo en nuestras vidas, un escape de la rutina y una dosis de ilusión. Así que ya lo sabes, si estás buscando una novela turca que te haga suspirar, que te robe el aliento y que te haga creer en el amor verdadero, no dudes en explorar este subgénero de romances de oficina. Te aseguro que no te arrepentirás. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de los romances de oficina en las novelas turcas. Hemos explorado los ingredientes clave de estas historias, las complicaciones que enfrentan los protagonistas y la transformación que experimentan a lo largo del camino. Recuerden que las novelas turcas son mucho más que simple entretenimiento. Son un reflejo de nuestras propias emociones, deseos y fantasías. Y en el caso de los romances de oficina, nos dan la oportunidad de vivir una aventura romántica en el lugar menos esperado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas novelas turcas que les roben el aliento. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su novela turca favorita con la temática de jefe y empleada? ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de historias? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar en el trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y pasión, al mejor estilo de las novelas turcas. Hasta la próxima. *** Profundizando en el universo de los romances de oficina turcos, más allá del cliché ***. Ahora adentrémonos aún más en este subgénero tan popular y analicemos algunos ejemplos concretos, desmenuzando los elementos que los hacen funcionar y las particularidades que los distinguen. No basta con decir que todas las historias son iguales, hay matices, sutilezas y giros argumentales que hacen que cada romance sea único, a pesar de compartir la premisa básica. Pensemos, por ejemplo, en la dinámica del poder. En muchas de estas novelas, la diferencia jerárquica es un elemento central, un obstáculo constante que los protagonistas deben sortear. El jefe tiene la autoridad, el control, la capacidad de influir en la carrera de la empleada. Esto crea una tensión palpable, un juego de seducción y resistencia que añade complejidad a la relación. ¿Cómo se equilibra el poder? ¿Cómo la empleada mantiene su independencia y su voz en un contexto donde el jefe tiene tanta influencia? Estas son preguntas que se exploran a menudo, y las respuestas varían de una novela a otra. Otro aspecto interesante es la representación del mundo laboral. Las oficinas en las novelas turcas no son simplemente un escenario, son un microcosmos de la sociedad, con sus propias reglas, jerarquías y dinámicas. Vemos rivalidades entre compañeros, ambiciones desmedidas, alianzas estratégicas y chismes a la orden del día. El romance entre el jefe y la empleada se desarrolla en este entorno complejo, y la amenaza de ser descubiertos añade una dosis extra de drama y suspense. ¿Cómo afecta la relación al ambiente laboral? ¿Cómo reaccionan los compañeros? Estas son preguntas que también se exploran, y las respuestas pueden ser sorprendentes. Pero más allá de la tensión y el drama, también hay momentos de ternura y complicidad. Las novelas turcas son maestras en crear escenas emotivas que te tocan el corazón. Esos pequeños gestos de cariño, esas miradas furtivas, esas conversaciones íntimas que se producen en la soledad de la oficina, a deshoras, cuando todos se han ido. Son esos momentos los que nos hacen conectar con los personajes, los que nos hacen creer en su amor, a pesar de las dificultades.
Y no podemos olvidar el papel de los personajes secundarios. A menudo son ellos los que aportan el toque de humor, los que aconsejan a los protagonistas, los que complican la trama o los que simplemente nos hacen reír con sus ocurrencias. Un buen elenco de personajes secundarios puede elevar una novela a otro nivel, haciéndola más rica, más interesante y más memorable. *** Recomendaciones y ejemplos destacados. Un viaje a través de las oficinas turcas ***. Ahora, para que se hagan una idea más clara de lo que estamos hablando, quiero recomendarles algunas novelas turcas que exploran este tema de forma particularmente interesante. ***Erkencikus emoticono besos. Esta novela es un ejemplo perfecto de comedia romántica con un toque de drama. Sanem, una joven aspirante a escritora, comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama está llena de situaciones divertidas y emotivas. ***Asklaftan Anlamaz emoticono besos. Hayat, una joven que finge ser alguien que no es para conseguir un trabajo, se enamora de Murat, el heredero de una importante empresa textil. Esta novela explora el tema de la identidad y la honestidad, y nos muestra cómo el amor puede superar las barreras sociales. ***Kiralkask emoticono besos. Defne, una joven que necesita dinero para ayudar a su familia, acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Esta novela es un ejemplo de cómo una relación que comienza por interés puede transformarse en amor verdadero. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras novelas turcas que exploran el tema del romance de oficina de forma creativa y original. Les invito a que investiguen, a que exploren y a que descubran sus propias favoritas. ***, más allá de la pantalla. Reflexiones sobre el amor y el trabajo ***. Para concluir, quiero invitarles a reflexionar sobre el tema del amor en el trabajo. ¿Es posible separar la vida personal de la profesional? ¿Es ético tener una relación con un compañero de trabajo, especialmente si hay una diferencia jerárquica? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. En última instancia, cada persona debe tomar sus propias decisiones, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de su situación. Pero es importante ser consciente de los riesgos y las posibles consecuencias de involucrarse en un romance de oficina. Sin embargo, también es cierto que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el trabajo. Y si dos personas se aman y están dispuestas a luchar por su relación, no hay razón para que no puedan ser felices. Las novelas turcas nos ofrecen una visión idealizada del romance de oficina, pero también nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de seguir nuestro corazón, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y con esta reflexión, llegamos al final de este análisis profundo sobre los romances de oficina en las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que les haya servido para ver este subgénero con nuevos ojos. Ahora, como siempre, les invito a que dejen sus comentarios y a que compartan sus propias experiencias y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, pasión y, por qué no, un poquito de drama al estilo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor puede estar a la vuelta de la oficina. Cara guiño.